Ahí estamos. Entonces, si Daniel ya pone a grabar, le damos la bienvenida oficial a todos los que están acá y a todos los que van a estar escuchando esta charla más tarde. Algunos de ustedes estaban bastante curiosos y asombrados con esto de PNL modelado chamánico. Y fuimos muy cuidadosos al elegir el nombre y poner la palabra modelado chamánico. Muchas personas, y cuando David y Andrea subieron en su grupo la publicidad de esta charla, la invitación a esta charla, preguntaban, ¿qué tiene que ver la PNL con el chamanismo? Y queremos aclarar que nosotros no decimos que hacemos chamanismo, esto no es un curso de chamanismo, es un curso de programación neurolingüística con modelado chamánico. Daniel, ¿querés contarles cuál es la diferencia entre hacer chamanismo y hacer un curso de PNL modelado chamánico? Venimos charlando hace tiempo con Laura esta posibilidad que da la programación neurolingüística desde los orígenes de hacer un modelado de la sabiduría. A Laura lo inspiró esta idea de hacer modelado de sabios, hacer modelado de sabias, hacer modelados de ya no de terapeutas, ya no de empresarios, ya no de otras prácticas que algunos autores se han ocupado de hacer modelados, sino modelar la sabiduría. Y dentro de esas sabidurías, modelar el mundo chamánico. ¿Cuáles son los procesos de conciencia que hacen los chamanes para producir los resultados que producen? Tanto Laura como yo hemos tenido la suerte de viajar y conocer muchos chamanes, persona a persona, dialogar con ellos, estar en su campo, y siempre con esta posibilidad de tener una mirada más que aprender lo que en ese momento estaban haciendo, extraer la esencia de lo que ellos hacían para hacer funcionar sus prácticas. Ya hace, ¿cuánto, Laura? Año y medio, 2 años que venimos charlando esto, ¿no? Sí. Sería importante rescatar toda esta sabiduría ancestral alrededor del mundo. No nos hemos puesto límites de solo tomar la cultura andina o la cultura americana o la cultura africana o la cultura siberiana, sino abrirnos a todas las dimensiones de estas sabidurías ancestrales. Y entonces el modelado es cuáles son los motores, cuáles son los modelos esenciales que hacen que esa práctica funcione, ¿no? Esta es la pregunta que nos hacemos y que se hacían en el comienzo de la programación neurolingüística los primeros investigadores, ¿no? ¿Cómo hace Fritz Perls para tener ese éxito y obtener esos resultados y esa excelencia? ¿Cómo hace Milton Erickson para tener esos resultados y esa excelencia? Y al mismo tiempo nosotros nos hacemos esa pregunta. ¿Qué es lo que hace un chamán para obtener esos resultados, para crear esos estados de conciencia, para producir esos efectos benéficos en otros? Y lo que queremos compartir en este entrenamiento es la síntesis que venimos llevando en este tema. Tenemos una gran cosecha de modelados. Veremos cuántos podemos compartir en estos encuentros. Cada vez que nos reunimos con Laura aparece alguno nuevo que estamos investigando, que estamos cosechando, así que simplemente aparecen más y más Eso lo modelados, ¿no? dejamos para la segunda parte, eso lo dejamos para la tercera parte, eso no nos senta para el próximo. Exacto, exacto. Así que
Lo otro, por ahí para decir de este estilo de modelado que hemos hecho, es que, como les decía Laura al comienzo, no queremos entrenar chamanes. Para ser un chamán hay que ir a la selva, hay que ir a la montaña y vivir allá con ellos por una cantidad de años y impregnarse de ese espíritu chamánico que ese maestro o ese chamán, O haber nacido o haber chamán, nacido, porque porque a muchas veces ni veces siquiera te toma. exactamente como los lamas tibetanos, por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, los mamos saben que viene otro mamo desde que está en la panza de su mamá. Lo reconocen desde antes de nacer. Entonces, es imposible que nosotros digamos, bueno, si vamos a estar dando un curso para que la gente se convierta en chamanes, primero porque nosotros no lo somos, y porque hacen falta muchas otras cosas, con muchísimo respeto hacia lo que es el chamanismo y quiénes son los chamanes. Estábamos hablando de modelado. Y cuando la gente nos pregunta qué tiene que ver la PNL con el chamanismo, o PNL, o nos dicen, no, la PNL no tiene nada que ver con el chamanismo, insistimos que el objetivo de la programación neurolingüística, para lo cual fue diseñada, para lo cual fue creada, es para el modelado. Muchas veces en los cursos se la describe como una tecnología de comunicación y transformación personal, o comunicación y cambio. Es verdad, eso es la PNL. Ahora, no solo es PNL los modelados de los terapeutas, que fueron los primeros que hicieron Bandler y Grinder, cuando modelaron a Virginia Satir, a Fritz Perls y a Milton Erickson. Y quiero nombrar a Pucelik también, que siempre se lo deja afuera, el tercer creador de la programación neurolingüística. A nosotros nos llegó el cuentito de que fueron Grinder y Bandler, pero estaba el tercero, Pucelik, que está haciendo... que hacía Meta y ahora sus cursos se llaman PNL también. Entonces, a lo que ellos nos invitaron es precisamente a esto, a buscar modelos. En el mundo de las empresas se enseña PNL con modelados de buenas prácticas empresariales, de negocios, de marketing, con un determinado paradigma y visión de mundo. ¿Qué es lo que nos atrae de esta visión de mundo que ahora, que no es tan nueva, o sea, no es una idea nueva? Salvador Carrión también escribió un libro sobre espiritualidad y chamanismo ya hace unos años. Hay otra gente que ha experimentado en esta línea. La revista Anchor Point, que fue una de las primeras publicaciones, revistas de PNL en Estados Unidos, antes del año 2000, yo tengo la colección desde el año 97, creo, hasta que dejaron de emitirla. Había muchos artículos donde la gente hacía modelados y tomaba prácticas de esta. La idea es que nosotros sigamos generando PNL, que la PNL no sea un manual de practitioner y master practitioner, porque la PNL es generativa, la PNL nos invita a estar investigando y creando modelos nuevos. Y recordemos que la PNL nació en los años 70 del siglo pasado, es decir, nosotros no podemos seguir haciendo lo mismo, sí conservar los modelados que hemos aprendido de los creadores y de los diseñadores de los primeros tiempos, los recibimos, porque nosotros estamos cabalgando en hombros de gigantes. Nosotros reconocemos nuestro linaje, o sea, ellos fueron los que lo crearon. Ahora bien, nosotros en el año 2020, ¿cuántos años pasaron desde los orígenes de la PNL? En uno de sus libros, Grinder dice, ¿en qué se está convirtiendo la PNL que se está quedando quietita y no se mueve? Nosotros queremos modeladores. Y el modelado del paradigma de las sabidurías o del chamanismo, lo que trae es una visión del mundo muy diferente a la que se tenía en los años 70.
para todos los que hayan aprendido programación neurolingüística, saben que, por ejemplo, uno de los primeros temas que se ve en una formación es cómo establecer rapport. El establecer rapport, muchos de ustedes seguramente ya lo aprendieron, esto de calibrar, después acompasar, liderar, como si fuera esta cosa mecánica, es decir, yo miro si mueve el brazo y respiro parecido, y en ningún momento se hablaba de conexión con el otro, se hablaba de establecer rapport desde lo no verbal, que para los primeros años de la PNL estaba bien porque era un gran descubrimiento. Cuando, por ejemplo, Virginia Satir decía que para hablar con un niño, Virginia Satir era una mujer enorme, altísima, me lo contó Steve Andreas, que usaba unas plataformas altísimas, los pantalones Oxford y esos batidos altísimos. O sea, era realmente grande. Y ella decía que cuando, ella hacía terapia familiar, que cuando hablaba con un niñito, se agachaba para tener los ojos a la misma altura. Para esa época eso era altamente revolucionario. Esto de entrar en sintonía con el otro. Antes no se tomaba en cuenta eso. Yo cuando empecé a enseñar PNL a educadores en el año 98, me acuerdo que el gran tema era ese, bajá, hablale a su altura o sentate en el piso. ¿Cómo? No, yo soy la profesora, yo soy la maestra, ¿no? O sea, ya para el año 98, 99, también era una, wow, ¿qué está haciendo? Ahora todas las maestras jardineras saben que esa es la forma de conectar, y muchos docentes también lo saben. Pero no se hablaba de la palabra conexión, y creo que hasta ahora muchos de los cursos y formaciones no hablan de conexión. Conexión es un nivel de comunicación muchísimo más profundo, y lo aprendemos de estas culturas. Por ejemplo, los chamanes no hablan solamente de conectar con otra persona, ellos hablan de la conexión con uno mismo, la conexión con el otro, la conexión con un árbol, como dicen, con los que tienen piel, con los que tienen pluma y con los que tienen escama, la conexión con el cosmos. Son diferentes niveles de sintonía que la PNL tradicional no ha explorado. Entonces, por ejemplo, uno de los temas que a nosotros nos interesa mucho es esto de cómo establecer verdadera conexión, cómo explorar más profundamente la agudeza sensorial, esto de tener los sentidos más abiertos, de ver más, de activar más el olfato, el oído. Una vez, hace unos años, estaba en Bolivia, en la isla de la Luna. Estábamos un grupo de mujeres y muchas de ellas eran mujeres indígenas de distintas partes de América, y estábamos viviendo en las casas de los Aymara, porque no es una isla abierta a turistas. La Isla del Sol sí, son dos islas que están en el Titicaca. La Isla de la Luna no está abierta a turistas, pero teníamos una invitación especial para ir. Y dejamos no hay agua corriente ni electricidad en esa isla. Y habíamos dejado nuestras cosas en el lugar donde íbamos a pasar la noche, en la montaña. Bajamos, hicimos un recorrido, actividades durante el día, y se hizo de noche y teníamos que volver a nuestra casita de noche. Y las de Buenos Aires, las porteñas, había una mujer de Uruguay, y yo no teníamos idea cómo volver en la oscuridad. Era una noche de luna llena, muy luminosa, pero no sabíamos qué hacer. Y entre nosotros estaba Flora, Inga, ella es de Ecuador, y que vive en medio de la selva en Bolivia con una población Inga. Y en 2 segundos nos guió y llegamos a nuestra cabañita. Y le preguntamos, ¿cómo hiciste? Porque nosotros habíamos bajado de día y de noche el paisaje había cambiado enormemente. Y dice, yo voy por la selva, me guío por los sonidos, por los olores, por cómo está el piso. Ella
tiene desarrollada una agudeza sensorial para esos ámbitos. Nosotros tal vez lo tengamos para una ciudad. Ahora, bien, cuando hacemos un curso de programación neurolingüística nos dicen, sí, desarrollar la agudeza sensorial. Y en realidad es más lo que se dice que lo que se practica. Entonces, por ejemplo, es uno de los temas que a nosotros nos gusta explorar, la agudeza sensorial, la conexión con el otro de todo tipo, no solamente con el otro humano. Dani, ¿vos a esto querés agregar algo? Me gustaría abrir otro campo de los que estamos explorando. Cuando se generó la programación neurolingüística, al mismo tiempo estaba naciendo las configuraciones sistémicas y la idea de operar con campos de información y energía. Toda ese desarrollo no estuvo modelado por la programación neurolingüística. Para el mundo chamánico, esta posibilidad de invocar un campo de información y energía, tomado después por Hellinger para las constelaciones familiares, en el mundo chamánico es la práctica diaria, estar invocando campos de información y energía, estar conectando, hacer conexión, como decía Laura, con esos campos de información y energía. El campo de información y energía de una planta y saber cuál es su cualidad sanadora, poder hacer la conexión con campos de información de energía, de paisajes, de lugares, de poder. Diariamente, cuando uno está con ellos, lo que se da cuenta es esto, la posibilidad de ampliación de conciencia para invocar y percibir campos de información y energía. Entonces, tenemos pensadas varias prácticas que van a estar explorando esto, ¿no? La posibilidad de invocar campos de información y energía, la posibilidad de habitarlos, de beneficiarnos de ellos. Tampoco en aquella época había la posibilidad de modelar la física cuántica que ahora está atravesando la mayoría de las prácticas meditativas y de desarrollo personal. Uno va a escuchar a Greg Braden, o va a escuchar a Dispenza, o va a escuchar a Charpentier de Ribes, o va a escuchar diferentes autores de diferentes disciplinas, y la física cuántica está atravesando todo su discurso. La conciencia de esta física de las pequeñas partículas empieza a ser algo imprescindible para poder pensar cómo son las cosas. Y en aquella época o estaba recién en los inicios o no hubo demasiados modelados de esto, y ahora los tenemos allí presentes, recordando cómo eran las operatorias que uno veía hacer en los chamanes, desde la óptica de los campos de información y energía, desde la óptica de estos fenómenos de la física cuántica, tienen mucho sentido. El encadenamiento o enlazamiento de partículas, la teletransportación de materia, infinidad de lógicas que tiene ahora la física cuántica, uno lo veía en la propuesta y en la descripción que hacían de cómo estaban haciendo esos fenómenos chamánicos, ¿no? Laura. Mientras te escuchaba, me acordaba de esta presuposición de la programación neurolingüística: mente y cuerpo son parte del mismo sistema.
Y quiero contar cómo fue evolucionando esto. Mente y cuerpo parte del mismo sistema. Año 98, dando un taller de programación neurolingüística, lo digo, y había todavía personas que no estaban de acuerdo. Es decir, esto que para nosotros ahora es obvio, en ese momento, no, una cosa es el cuerpo, otra cosa es la mente, no mezclemos las cosas. Esto que en esa época solamente si hacías medicina ayurveda, o naturopatía, o homeopatía, solamente si estabas en esa onda entendías de qué se trataba, si no, había resistencia. Yo siempre iba chequeando esta evolución con esta presuposición cuando ya el 100% de los participantes de los talleres me decían que estaban de acuerdo, ahí me di, en ese momento me di cuenta, bueno, acá ya hubo un cambio, esto ya es un conocimiento, hay una masa crítica que acepta esta nueva conciencia, esta nueva noción de mente y cuerpo, parte del mismo sistema. Y ahí un día una persona me dice, mente y cuerpo y alma, esta gente se olvidó del alma, ¿cómo mente y cuerpo? Y entonces yo decía, bueno, sí, cuando los creadores de la PNL empezaron a hablar de esto, ya lo súper revolucionario era entender que mente y cuerpo estaban conectados. Que si tenías un pensamiento, seguramente se reflejaba en la cara, que si tenías determinada creencia, eso iba a afectar en tu nivel de salud general. Y ahora nos damos cuenta que esto en el mundo del yoga siempre se dijo, siempre se supo, sin embargo, la masa crítica de la población no lo sabía y no lo había aceptado, y aún todavía cuesta que algunas personas entiendan esto. Nosotros no somos solamente un cuerpo físico, concreto, material. Desde el yoga sabemos que tenemos diferentes koyas. Los koyas son las diferentes capas de nuestro aura, de lo energético que nos rodea. Entonces, sabemos que tenemos un cuerpo físico, que no es tan concreto como tan estable como también se creía en algún momento. Tenemos un cuerpo energético, tenemos un cuerpo psicológico emocional, tenemos un cuerpo espiritual. Todos los que hayan aprendido cualquier sistema de sanación, como por ejemplo Reiki, Karuna, que ahora esto está bastante popularizado, sabemos que hay una conexión energética que podemos hacer con otras personas, incluso con nosotros mismos. Entonces, de todos estos temas, si bien son antiquísimos, en los años 70 no se hablaba, porque los años 70 era la época de la inteligencia artificial, estaba la gente intentando ver cómo funcionaba la mente, ni siquiera se hablaba de cerebro, después empezó a hacer más la distinción mente y cerebro, y cómo funcionaba la mente para ver si eso se podía modelar en aparatos como estos que estamos, por ejemplo, ¿qué es el Wi-Fi? Bueno, eso está modelado en la telepatía. ¿Qué es? O sea, todas estas cosas que tenemos en estos aparatos, en los celulares, fueron modelados en esos años en los que científicos de distintas áreas estudiaron psicología, pero no una psicología clínica, era una psicología de los procesos, la psicología cognitiva, de los procesos mentales, para ver cómo funcionaba esto, para ver si se podía replicar, y la verdad que las cosas que desde la robótica se estuvieron desarrollando en los últimos años son increíbles. Ahora tenemos autos que estacionan solos. ¿Y de dónde salió eso? Se investigaron los algoritmos por los cuales nosotros podemos hacer determinadas cosas y se pasaron a los robots que hacen eso. Hace unos años conocí a un científico argentino que estaba investigando esto en Inglaterra y ahora es una realidad. Ahora esto sucede, lo vemos, sabemos cómo funcionan los robots. A ver, Rodolfo, ¿podrías cerrar tu micrófono? Gracias, muchas gracias. Entonces, en esa época, en esos años, estaban interesados en esto. Y nosotros ahora estamos interesados en otra cosa. ¿Hasta acá hay algún
comentario, pregunta, algo que alguien quiera, que le haya quedado no demasiado claro, lo puede pedirnos para abrir el micrófono o hacernos alguna preguntita por el chat. Y si no hay nada, nosotros seguimos. ¿Ves a alguien, Daniel? Vos que estás... Hay Walter. Walter, sí. Hola, Walter. ¿Cómo están? ¿Cómo están Muy todos? bien. Me estaba pensando un poco en lo que vos decías de la época de los 70s y tal, que no estaba tan pensado el concepto de alma, cuerpo, mente, alma, pero también en esa época era la época psicodélica de los hippies, ahí empezaba la experimentación también con los alucinógenos, empieza todo lo de la mente holotrópica. Sí, sin embargo la PNL no fue a modelar a ese lado. No digo que no existía, o sea, la gente que se dedicaba a la PNL no estaba modelando eso. Mm, ¿Mm? está bien. Por eso se eligió la palabra programación. Decimos, qué palabra tan horrible, ¿por qué eligieron programación? Y porque la metáfora que había en los años 70 era, si ven los textos españoles, las traducciones y los textos españoles, dicen la mente como ordenador. Por eso se habla de programas, se habla de toda esa metáfora de la computación. Existía todo eso, por supuesto, estamos hablando de que todo es antiquísimo. No por eso, porque a mí Pero lo que me resuena es que cuando vos decís que no estaba el criterio de alma, pero ahí es como si hubiera una cuestión sistémica que la humanidad empezaba a investigar que había otras posibilidades que tenían que ver con el hemisferio derecho, a partir claro, pero no se había, de no era que no experimentar. estaba, bueno tu comentario, Walter, no era que no estaba, era que los penelistas no estaban modelando eso en Mm, ese momento. mm, Ujú. mm. Bien, Será algo gracias. como que Gracias, no, muy buena me la cayó ahí, pregunta, ¿no? porque tal vez no quedaba claro eso. Mm, Gracias. mm. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere levantar la mano, hacer alguna pregunta, comentario? Bien. Bueno, Avancemos. seguimos. Una de las ideas que queremos traer a los encuentros estaba ya, como les decíamos, en las prácticas que presenciamos, en las charlas que tuvimos en el mundo de lo chamánico, pero la nueva ciencia, los nuevos enfoques, la posibilidad de las nuevas tecnologías para investigar acerca de la conciencia, visibilizan cosas que antes eran invisibles. Una de esas cosas es la diferencia entre el pensamiento convergente y el pensamiento divergente. Cotidianamente, si ustedes recuerdan el día de hoy, estuvieron viendo y prestando atención a las cosas que hay, a las cosas que son. Si estuviesen en el campo de aprendizaje de algún chamán, él los estaría entrenando, como decía Castaneda de Don Juan, en ver lo que no son las cosas. Y el día de hoy, en lugar de haber estado presentes en los objetos, las personas, la mesa, la silla, el libro, la computadora, en lugar de haber estado prestando atención a lo que es, a lo que hay, él les hubiese pedido que hubiesen estado mirando todo lo que no son las cosas. La frase que tomaba Castaneda de Don Juan era ver la sombra entre las hojas, ver lo que no es el árbol. Su tarea diaria era enfocar su atención en lo que no es. Le voy a pedir que hagan esto por unos minutos. Presten atención a lo que no es. Si están mirando la pantalla,
Eso es algo que es. Es todo lo que rodea la pantalla. Si tienen luces, no son las luces, es ese espacio alrededor de las luces. Ese espacio alrededor de las cosas. Prestarle atención al espacio alrededor de su cuerpo, no a su cuerpo. El entrenamiento es, en este sentido, llevar la conciencia a lo divergente, que se expanda su posibilidad de percepción. Cotidianamente van a estar siendo llamados a ver las cosas, a prestar atención a los objetos, a los hechos. El chamán los va a invitar todo el tiempo a salir de la lógica convergente hacia una lógica divergente, lo que no es. Si piensan en física cuántica, este universo es un 0,000001 de existencia, de materia. Y 99 de espacio, de vacío potencial, de vacío manifestador, de eso que no es. Y el entrenamiento chamánico los va a invitar todo el tiempo a sacar su foco de atención convergente de las cosas que son a los espacios divergentes de lo que no es. El silencio entre las palabras, los espacios entre los objetos, lo que no son las cosas, vacío potencial. La totalidad de este universo está hecho de eso. Y lo que se va a manifestar y se va a presentar en este universo viene de ahí. Nosotros y los objetos vinieron de ese lugar, que es la mayoría de la existencia. Así que los hechos, los objetos y también las ideas vienen de ese mundo. Y nuestro entrenamiento cotidiano es estar centrados convergentemente en lo que es, en lo que hay, en lo que fue, en lo que es conocido. Por eso nuestros días son uno igual que el otro y la gente dice, pero si parece que fue ayer, que era octubre del año pasado. Parece que fue ayer. Claro, porque todos sus días fueron iguales y estuvo mirando y enfocándose en las mismas cosas que se enfocaba en octubre del año pasado, y en diciembre, y en enero. Entonces, nada cambió, todo es igual. Un día se superpone con el otro y todo es lo mismo para este tipo de pensamiento. Para un niño, si le preguntan, que tiene pensamiento divergente de por sí, cada día está lleno de miles de experiencias maravillosas y sorprendentes, y nosotros nos olvidamos de esa maravilla, de esa sorpresa, de ese pensamiento divergente de la sorpresa y la curiosidad. Un chamán vive en esa conciencia de curiosidad, son como niños en ese sentido. Los maravilla esa flor, los maravilla esa planta, lo maravilla ese campo energético que hay entre esos árboles, lo maravilla la fuerza y el poder que hay en esa piedra. ¿Sí? Entonces, los vamos a estar invitando y desafiando a cambiar las lógicas que nos ha hipnotizado la cultura. Dispensa dice con mucha sabiduría, si no hiciste un trabajo interno hasta los 35 años, de ahí en más,
tu vida es siempre la misma que fue. El crecimiento y la novedad, estadísticamente, lo perciben hasta los 35 años. Si no hubo desarrollo espiritual, si no hubo desarrollo de conciencia, cada día posterior, decimos 35 años, era los 38, era los 40, era los 30. En un momento de la vida empezamos a repetir y a mirar el pasado para saber qué hacer hoy. Y otra vez nos enfocamos convergentemente en lo que hay, en los mensajes, en el email, en la familia, en la cocina, en la mesa del comedor, y es la misma de ayer. ¿Sí? Desde ese pensamiento convergente. Entonces, vamos a estar invitándolos de nuevo, desafiándolos a un pensamiento divergente. ¿Sí? ¿Laurita? Acá Marcelo dice, habla de los espacios entre la inspiración y expiración, sí, ese espacio donde inhalamos y retenemos, esa retención cortita antes de exhalar y ese pulmón sin aire, metafóricamente siempre de aire, antes de empezar a inhalar, son esos espacios, las pausas. Bien, acá hay un comentario de Ernesto, observando las sensaciones que estaba de antes. Parece que es una pregunta y me gustaría si la podés hacer más larguita para ver exactamente a qué te referís, Ernesto. Con esto que estabas diciendo, Daniel, una maestra que conozco dice, la realidad, cuando hablamos de la realidad, esta cosa que vemos todos los días, ay, con esta realidad, ella dice, faltale el respeto a la realidad, faltale el respeto porque vos podés crear una nueva realidad. Ahora, esto lo aprendemos todos los practicantes de la programación neurolingüística cuando vemos el módulo de logro de objetivos. Ahora bien, si nosotros tenemos solamente pensamiento convergente, los objetivos que tengamos van a estar siempre relacionados con cosas parecidas a las que ya tuvimos. Si nosotros abrimos esa posibilidad de ver más allá de lo que hay, como decía el doctor Lai Ribeiro, posiblemente ustedes leyeron libros de PNL, a los inicios de la PNL escribió unas cuantas cosas. Él en un curso nos decía, ¿vieron cuando hablamos de la famosa pirámide de Diels? Él decía, es un poquito peligroso esto, porque decimos desde la PNL que la PNL te ayuda a ser más eficaz y más eficiente. Sí, ahora veamos cuál es el nivel, en el paradigma en el cual, cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestros valores, y yo le agrego, ¿cuál es el paradigma? ¿Cuál es el modelo del mundo en el cual estamos moviéndonos? Porque la PNL puede ser sumamente efectiva para lograr destrozar, palabras que escuché, al competidor en el mercado, por ejemplo. Ahora, ¿y se usa la PNL para eso? Y claro que se usa para eso. ¿Es un modelo que a nosotros nos gusta? Absolutamente no. Podemos estar en el modelo de competencia y también podemos estar en el modelo de cooperación. Y una de las cosas que descubrimos que estas sabidurías ancestrales tienen y que es excelente para modelar, es esto, es el espíritu de yo te ayudo, vos me ayudás, el AINI, la reciprocidad, que es un concepto andino, todos colaboramos, nos damos la mano cuando uno necesita, lo apoyamos, y es algo que no se da tanto en nuestra cultura. Entonces esa es otra de las cosas que nos interesa modelar. Competimos, colaboramos, nos ayudamos, ¿seremos capaces de crear esta nueva realidad saliendo de los parámetros de eso que es tan conocido, de esto que hablaba Daniel? Acá Ernesto nos dice, me refiero a hacer contemplación de todas las cosas y observar las sensaciones que se produzcan con cada una de ellas.
Sí, por ejemplo, esa sería una práctica al estilo chamánico. Carlos dice, ¿la PNL modelado chamánico mantiene la estructura de acompañar a alguien de un estado actual a uno deseado? ¿Cómo resurgen los recursos? ¿Del campo? Ah, ya la contestaste, la contestaste en la misma pregunta. ¿Querés contestar esto vos, las respuestas del campo, Daniel? Estos días estuve compartiendo para algunos de los amigos. A mí me puede la ciencia, así que uno de mis vertientes para desarrollar conciencia es qué dice la ciencia en el momento actual, qué dice la nueva ciencia, ¿no? Entonces, un grupo de investigadores, hay un tipo de agua, de H2O, que es H2O 37. El H2O 37 tiene la cualidad de guardar memoria. Es un cristal líquido. Y entonces nuestro cuerpo tiene estos cristales líquidos. Hay una mexicana del Río que habla del tema. Y empezaron a hacer investigaciones cómo usar agua en los chips de memoria de las nuevas computadoras. Y entonces tomaron una gota de agua y empezaron a guardar información en la gota de agua. Pero resultaba que guardaban información y guardaban información y guardaban información y siempre podían guardar más, pero no tenía lógica que estuviese guardado en la gota. Entonces la hipótesis es que la gota es una antena, es un puente con un campo donde se está guardando la información. Por eso, en una pequeña gota se podía guardar tanta información. Entonces, las nuevas computadoras van a ser de agua, algunas de ellas van a ser de agua, H2O 37, cristal líquido. Nuestro cuerpo tiene estos cristales líquidos y allí se guarda la memoria. Entonces, ¿se guarda la memoria en las gotas de agua de cristal líquido de nuestro cuerpo? No, se guarda en el campo de donde este cristal líquido es puente. ¿Sí? Entonces, esto ya estaba en el mundo chamánico. El pensar que no somos este cuerpo, sino que somos esa conciencia más allá del cuerpo y que este es el avatar, este es el instrumento aquí, pero el que somos está en otro lado, las memorias están en otro lado, la conciencia está en otro lado, y este es nuestro instrumento para movernos aquí, en esta realidad virtual en la que nos movemos, en esta representación que hacemos del mundo, con nuestros mapas, con nuestras creencias, con nuestras lealtades a nuestros ancestros, a la cultura argentina o del país que cada uno es, a los aprendizajes que hayamos hecho, siendo abogados, siendo ingenieros, siendo programador neurolingüístico, coach. Todas esas formas que tenemos de presentarnos aquí son simplemente disfraces holográficos para ser representantes de los dramas de las otras personas, para que puedan aprender eso que necesitan aprender, pero no estamos aquí. Digamos, es maravilloso que la ciencia más avanzada, por ejemplo, de la generación de chips para computadoras, nos digan lo mismo que decían los chamanes hace 5.000 años en Siberia. No sos vos ese cuerpo, no sos vos ese pensamiento, no sos vos esa representación en tu mente. Sos mucho más que eso, estás en campo. Esto es la antena, ¿no? Un ADN como antena, un agua H2O 37 como antena,
neuronas como antenas, no somos esto. Esto ya lo decían muchos de los chamanes con los que yo dialogaba. Vos no sos te convencieron de que vos sos ese cuerpo, que vos sos ese pensamiento, vos no sos eso. En realidad somos esto y mucho, mucho más. Bien, como dice Stephen Gilligan. Hay otra cosita que Carlos pregunta, es si se mantiene la estructura de acompañar a alguien de un estado actual a uno deseado. Y ahí está excelente esta pregunta, porque sí y no. Una de las técnicas súper poderosas y una de mis preferidas que tiene la programación neurolingüística es el generador de nuevo comportamiento, esto que vos decís, cuando se va del estado presente al estado deseado. Sin embargo, nosotros no lo llamamos más estado deseado, porque cuando lo llamamos estado deseado lo mantenemos ahí, en el futuro, en una cosa que no alcanzamos todavía. Si bien cuando se entra por primera vez en ese estado deseado, se lo ancla, nos asociamos, en anclaje nos asociamos, después vemos si algo se modificó. Nosotros jugamos con esto de estar en el estado obtenido o en el estado al cual queremos acceder. Entonces, proponemos un cambio en lo emocional, en lo vibracional y en lo alquímico. Como dice Daniel siempre, nosotros no estamos en el campo ni de la filosofía ni de la psicología, estamos en el campo de lo alquímico. Y eso es lo que sucede, acá dice, si una expansión de la conciencia, absolutamente. Entonces, se mantiene esto del acompañamiento, aunque cada vez menos en nuestros cursos, por ejemplo, en modelados neurolingüísticos, que es otra versión del famoso practitioner y master practitioner, porque vamos directamente desde la primera clase a trabajar con el modelado. Todo el curso es un modelado. Entonces ahí ya, si bien enseñamos el generador de comportamiento, lo enseñamos con estas modificaciones. No es un estado deseado, trabajamos con esto de la idea del estado obtenido. Carlos dice, entiendo, participé de algunas dinámicas con Daniel y Fernando donde nos sitúan sobre un estado como si ya estuviéramos ahí. Sí, si hiciste Kairos o si hiciste mente holográfica, seguramente ya estuviste profundizando en esto. Dirección secundaria manda saludos a todos desde México. Laurita, sí. Esto también. En este momento, ¿cuál es su estado deseado dentro de 2 meses? ¿Pueden construir un estado deseado? Estamos en un momento que para el mundo chamánico es su realidad cotidiana. No hay futuro. Hay un futuro incierto, caótico, hay un futuro complejo. Esas lógicas de los entrenamientos de coaching y de los entrenamientos de programación neurolingüística son para el año pasado, cuando estaban en marzo y podíamos hacer planes de qué íbamos a hacer en julio. Entonces decíamos, bueno, en julio voy a viajar a tal ciudad, me voy a tomar un avión, va a haber un grupo de gente, voy a ganar una cantidad de dinero. Desapareció esto, no sé si se dieron cuenta, ¿sí? Esta realidad, yo tenía pasaje para irme, sí, no me esta voy. realidad es en la que vive un chamán, es un presente infinito en el cual está respondiendo a un mundo incierto, caótico, complejo. Lo único que se dan cuenta que es así. En realidad, el año pasado también era así. Solo teníamos la ilusión de que, como las cosas iban más estables, la realidad era esa, ¿no? Uno podía sacar un pasaje, organizar algo y morirse al día siguiente.
Y entonces, ¿cuál era la posibilidad de hacer un plan y tener certeza de que ese plan iba a ser concretado realmente? Podían pasar tantas cosas el año pasado como este, solo que en este es mucho más evidente que el universo es complejo, que el universo es incierto, que no sé qué va a pasar dentro de 15 minutos, ni hablar dentro de 3 meses. Entonces, creo que es uno de los grandes regalos que nos va a dar este momento histórico, es hacernos vivir la realidad, ¿no? Antes hablaban un poquito de la realidad. La realidad es esta. Yo no sé qué va a pasar conmigo o con el mundo dentro de 5 minutos. Es como un juego sobre la ilusión. Y eso es maravilloso y perfecto. Y es maravilloso y perfecto. Y, digamos, puedo vivir sin entrenamiento, sin visión, esto como un drama terrible y quiera asustarme y morirme con esto, o puedo tener, como diría también Castaneda, tener la muerte como consejera sobre el hombro izquierdo y que me recuerde que soy impermanente, que soy mortal, y que haga que pueda vivir cada instante poderosamente, que pueda vivir cada instante con poder. Pero para eso, cuando siento que soy eterno, que tengo toda la vida por delante, que hay días, meses y años por delante para hacer proyectos y planes, lo dejo para mañana, lo dejo para el mes que viene, lo dejo para el año que viene. Esta realidad yo creo que es maravillosa porque nos conecta, si podemos vivirlo con poder, con que es este instante, esta charla es mi vida. Este instante con ustedes es mi vida. Y hacer de este instante un instante de poder. Reunir todas mis realidades, todas mis conciencias, todos mis conocimientos, experiencias y mi capacidad de disfrute con este instante, porque este es el que tengo. Entonces vamos a estar invitándolos a dice la canción realidades. de Mirabai Seiba, El instante eterno. No sé si la conocen, vamos a cerrar después escuchando esta canción, si estás de acuerdo. Sí. Quiero leer algunos mensajes. Kat dice, así es, los chamanes viven en, como ellos le dicen, el eterno momento presente. Y Ernesto dice, en el libro El poder de la hora de Eckhart Tolle refiere que el pasado y el futuro no existen, que solo existe el presente, que todo nos ocurre solo en el presente. Por eso también otra de las palabritas que podemos empezar a modificar, en lugar de hablar de objetivos, podemos hablar de rumbos. Nosotros podemos decidir o pensar o decir, bueno, ¿qué rumbo le quiero dar a mi vida? ¿Para dónde quiero ir? ¿Para dónde quiero? ¿Me interesa esta realidad de competencia o me interesa la realidad de cooperación? ¿Me interesa vivir en esto o me interesa vivir en...? Y ahí invitar a lo que no es. O sea, ¿qué se puede crear nuevo que hasta ahora no ha existido? Porque precisamente cuando dejamos de faltar el respeto a la realidad, así tal como la estamos percibiendo, como que parece solidificada, sin posibilidad de ningún cambio, nos damos cuenta que la realidad no es nuestra percepción y que no hay nada rígido ni fijo, y que somos nosotros los que dinamizamos las posibilidades. Por eso en el entrenamiento, por ejemplo, el entrenamiento que hicimos en Rosario, en el evento de la Red Latinoamericana de PNL, invitábamos a la gente a pasar a través de un, ¿cómo lo llamábamos? Primero Vórtice. Lo llamamos... ¿Cómo? Vórtice. El vórtice, porque le buscábamos el nombre, decimos, sí, es como un twister, es como, invitamos a la gente a pasar como por un vórtice que disolvía esa realidad
presente, realidad percibida, y al pasar por ese vórtice iban creando estas cosas. O sea, la gente después contaba de percepciones que habían tenido, ideas que habían surgido, que en un estado de conciencia habitual jamás se les hubiera ocurrido que eso era posible para ellos. Ese tipo de prácticas estamos proponiendo, respetando los modelos de la PNL. No sé si conocen el desarrollo de modelos esenciales de la PNL que hizo Daniel, y aplicados a lo chamánico. Voy a leer algunas de los mensajes. Magalit dice, antes de que pasara esto ya venía sintiéndolo así, pero lo empecé a sentir en mi trabajo en las cárceles y ahí empecé a sentir que no encajaba en el mundo. Hasta que sentí que el mundo paró, frenó y ahora escucho a más gente hablando un idioma similar. Sí, eres como que parecía que la conciencia colectiva se venía preparando para un gran cambio. Carlos, todo permanece en un estado constante potencial. Leo Di Pastori dice, escribió Gustavo Cerati un disco eterno, el eterno momento de la hora. Gabriela Carrasco, en referencia al ejercicio de Rosario, dice, hermoso ejercicio, fue muy mágico. Magalit, empecé a sentir que la gente se detiene a escuchar o a sentir al otro y que toma acción. Solidaridad, así se está viviendo aquí, por Uruguay o por mi mundo. Qué gran despertador hemos tenido y estamos teniendo. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer? O Dani, ¿algo más que quieras agregar? No sé si ves... Lo que antes me parecía abstracto, ahora toma sentido. La expresión... A ver, salto cuántico, sí. Salto cuántico, sí. Yasmín sí. dice gracias. Esto es una invitación a una antigua forma de conciencia, creemos con Laura, una actual forma de conciencia imprescindible. Lo que ensayamos con el modelado es esto de hacer sencillo, accesible, algo que a veces, por lo menos cuando me tocó a mí tomar contacto con el mundo chamánico, en lugar, yo le decía a uno de los chamanes en Perú, no te entiendo, vos me decís eso que haces, pero para mí no tiene ninguna lógica, no lo puedo reproducir yo, ¿no? Yo ya tenía algo de esta influencia de cómo es que haces que esto funcione. Y la tarea nuestra ha sido eso, tomar esas experiencias vivenciadas, y a mí me gusta pensar que nuestra conciencia opera en multimedia. En la mente holográfica hablamos de que hacemos representaciones de imágenes que flotan allí delante de nuestra mente, que hay sonidos que flotan también en algún lugar, que vemos escenas del pasado, del futuro, escenas reales, escenas imaginarias, diálogos que existieron, diálogos que inventamos. Los músicos traen a la conciencia sonidos o músicas que las están trayendo de otro lugar. Ayer hablábamos en un diálogo acerca de Stephen Gilligan. Stephen Gilligan dice que él trae del campo y hace un movimiento así hacia abajo, como hacia la tierra. Dice que de ahí le llega el impulso, desde ahí le llega la información, desde ahí le llega lo siguiente que tiene que hacer con una persona. Yo decía que a mí me baja, tengo más un modelo judío-cristiano que del aikido como lo tiene Gilligan. Y entonces, al estar con alguien, escucho una palabra
que me resuena profundamente en el corazón, o una frase corta que me resuena en el corazón, o veo una imagen, una escena, una metáfora que es significativa para esa persona y lo que está ocurriendo con nosotros en ese momento. Y los chamanes en realidad contaban lo mismo, pero lo contaban de una forma que yo no lo podía entender, ¿no? Cuando lo traje al mundo de la mente holográfica, cuando lo traje al mundo de la multimedia en la que opera mi mente y mi conciencia, dije, claro, es como me lo decía este chamán o aquel otro en otra charla. Sí, es cierto, ven cosas que no vemos, intuyen cosas que no intuimos comúnmente, por esta misma actitud convergente que hablábamos antes, ¿no? Por esta misma repetición de mi pasado, ¿no? Como estoy todo el tiempo mirando pasado, como estoy repitiendo mapas mentales, como estoy centrado en lo que hay, en lo que es, me pierdo toda la otra información que llega de una forma diferente, ¿no? Que la hemos llamado intuición u otras formas. Sí, Laurita. Esto que acabas de decir, que tiene que ver con por ejemplo, las metáforas, lo que es arriba y lo que es abajo, nuestra tradición judeocristiana, hacia arriba está lo bueno, hacia abajo está el infierno, o lo negativo. Si prestan atención a las metáforas que usamos, todo lo que es hacia arriba es bueno, todo lo que es hacia abajo no lo es. Y en el mundo de las sabidurías ancestrales, todo lo que está abajo tiene mucho poder, y se honra a la Madre Tierra, Gaia, a la Pachamama, y hay muchos recursos que podemos ir a buscar allá, y muchas de las prácticas que hacemos tienen que ver con eso. Y fue muy interesante, Daniel y yo formamos parte de un grupo que convocó Daniel, en el cual proponemos nuevas prácticas, y la semana pasada hicimos una en la cual estábamos habitando, creando una nueva realidad. Se los explico muy simplemente porque si no llevaría más tiempo contar exactamente de qué se trataba. Y la gente que participaba, que no había hablado de esto específicamente, sentía como la energía y la formación de eso nuevo venía de abajo. Y estaban todos muy asombrados porque les venía de abajo. Y ellos, su mente siempre había pensado que esa cosa, esa utopía tenía que venir de arriba. Y sin embargo, les subía por los pies. A la mayoría el modelo era, la multimedia que les había parecido, era desde abajo y hacia adentro. O sea que, bueno, con Daniel nos reíamos porque no lo habíamos inducido eso y salió en el grupo de los participantes. Acá quiero leer alguna de los comentarios. Ernesto pregunta, ¿qué se puede hacer para practicar el modelo en nuestro día a día? ¿Qué prácticas concretas? Para comenzar, sugerimos, acá ya estamos escuchando algunas, no son las 9 todavía, sin embargo ya están aplaudiendo acá algunos vecinos y están tocando bocinas. ¿Qué se puede hacer para practicar el modelo? Ahí estábamos. Esta es la conciencia, la presencia, volver a la respiración, volver a observar lo que habitualmente no observábamos. Esa es una buena manera de empezar. Un maestro chamán me decía, vivir el estilo de vida chamánico, el asombro, esta frase que a mí me gusta usar es mirar las cosas y hacer las cosas como si fuera la primera vez, llamar al asombro. Esa es una muy buena práctica completa, concreta. Estela dice, una semana antes del 20 de marzo sentí una voz que me decía vivir como si fuera el último día. Acá hay algunos agradecimientos y esperen que se me va. Lo que antes me parecía abstracto ahora toma sentido, la expresión salto cuántico, dice Marce. La crisis de la pandemia está volviendo al mundo a lo básico, el ser humano es pasajero de este momento de la vida, dice Leo.
José, la serpiente representaba lo infinito para los incas. La serpiente simboliza el mundo de abajo o el mundo de los muertos, el Lucupacha. La serpiente para las antiguas culturas simbolizaba sabiduría. Se me están yendo los mensajes porque van apareciendo nuevos y se me corre. Estela dice, lo sentí desde el disfrutar lo que hay hoy. Lo importante es la apertura y el respeto por todas las disciplinas, dice Beatriz. Y acá hay un comentario antes del de José que no lo puedo llegar a ver, se me va corriendo. ¿Vos lo ves, Daniel? Justo antes del de José está. Acá. Se requiere cambiar el paradigma de las creencias, pues el mundo ha cambiado, evolucionado, el fenómeno pandémico reestructura la concepción de la realidad actual, dice Leo. Bien. ¿Qué más tenemos? Creo que nada más, o yo no lo puedo, no llego a verlo. Bien. Bien, después cuando bajemos vamos a ver si quedaron más mensajes que no hemos leído. Bien, ¿estamos? Vivi, me quedo con la posibilidad de vivir en lo divergente. Bien. ¿Dani? Preguntarles si tenían alguna expectativa para hoy y que la hagan en forma de pregunta o de comentario, si pensaban que iba a pasar algo que no pasó aún, nos inviten a eso que tenían en su mente y quizás podemos darle satisfacción. Bueno, y mientras lo van pensando, quiero agradecer a Andrea Steven y a David de PNL y Coaching Iberoamérica que convocaron este Zoom. Así que, bueno, andan por ahí, entre todas las caritas, no los veo. Muchísimas gracias a ustedes por haber organizado este evento. ¿Algún ejercicio para llevarnos de ustedes?, pide Gabriela. Magalí también, ¿algún ejercicio? El de ver lo que no es, creo que es imprescindible. Entrenen esto, si entrenan eso van a comenzar a percibir este mundo que queremos compartir con ustedes. Dejar de ver respecto del pasado y desde la memoria y empezar al ver esta inexistencia, esto que no es, van a estar viendo por primera vez futuro. ¿Sí? Entonces, creo que con toda la intención estaba enunciado al comienzo esa práctica, junto con esta conciencia de que ustedes no son ese cuerpo, no son ese pensamiento, no son esa creencia, no son esa emoción. Así como la gota de agua está en otro lugar, la información significativa no está en su cuerpo, la información significativa, la conciencia, sino que está en otro lugar. Quizás mirado a través de la metáfora de la ciencia, puedan traerle otro peso, otro valor a esa comprensión. De nuevo, no es la cosa, el objeto, el físico, la célula, sino eso que está en campo, ¿no? Entonces, ya sea que esté mirando el mundo y pueda ver lo que no es en el mundo, o ya sea que me mire a mí y pueda ver que yo no soy esto, sino esa resonancia en campo. Creo que es una buena práctica para estos días. Acá Estela pregunta cómo sería llevarlo a lo que se dice, por ejemplo, en una charla. Nada de lo que les están diciendo es, porque nadie sabe.
y están todos mirando en los libros del pasado para tratar de explicar este presente. No es eso que les dicen. Cuestionar. No es. Cuando repetimos algo porque lo estamos repitiendo, porque creemos que es así, preguntarnos, ¿esto realmente es así? No es eso que dicen, eso que describen basados en lo histórico, no es. Estamos con el desafío de ver en ese no ser, en ese futuro, en ese campo ampliado de conciencia. Ahí es donde están las respuestas, ahí es donde vamos a encontrar posibilidades. Mirando atrás, cuáles eran las vacunas, cuál era la investigación que hicieron en los últimos 20 años, ya no existe ese pasado, desapareció. ¿Cuáles eran las formas de responder a las cosas? ¿Cómo se hizo en la anterior pandemia? Ya no es. Entonces nos desafía cada uno desde nuestro lugarcito cómo es el futuro. Y eso no lo vamos a encontrar viendo lo que es y el pasado. Esto vamos a encontrar las respuestas en lo que no es, en el campo cuántico, en el campo infinito, en el campo de manifestación y en el futuro. ¿Sí? Ahí están las respuestas. Un chamán va a estar haciendo eso, viajará al mundo de la conciencia a traer la información que se requiere para ese momento presente. No va a ser qué le decía su maestro, o qué pasaba en el pasado, o qué aprendió con el paciente anterior, con el discípulo anterior, con el momento anterior. No está inscrito en el pasado. Aquí hay unos comentarios maravillosos. Es el Yin y el Yang, pregunta Ernesto. Estela dice, ¿podría sobre la pandemia? ¿No es lo que es? Paola agradece, dice, hacer tan sencillo y útil lo complejo es mágico. José dice, el campo tiene un sinnúmero de posibilidades, depende de nosotros con qué campo de conciencia nos conectamos. Mariana, dar lugar a la duda. Marce, es como definir qué es el Tao. Esto se parece más al Tao que al Yin Yang. El Yin Yang sigue estando dentro de la dimensión de la polaridad. Y la dimensión de la polaridad está en una no existencia. Sería más un Shen para los que hacen taoísmo. Es eso que engloba el Yin y el Yang. Es eso que está más allá de la polaridad. Una conciencia que ya está en la unidad, ya está en el flujo continuo del Tao, no en el Yin Yang. El Yin Yang ya es la materialización y polarización. Marce pregunta, ¿nos excede la individualidad? ¿Hay que acceder al campo unificado o la fuente? Entonces, yo diría que sí, pero no hay que. Sí. No hay que. Mandamiento. Claro. Podríamos estar investigando. Dice, a ver el qué 11º mandamiento familiar dice, hay que o tengo que un carajo. ¿Sí? Simplemente mi necesidad, ¿no? Bien, Sonia dice lo espiritual. Ciertamente. Bien. ¿Algo más o ya vamos a la canción? Todo lo que no soy los abraza, dice Cristina. Estela, muchas gracias. Bueno, queremos contarles que vamos a estar dando el primer curso que iba a ser un fin de semana acá en Buenos Aires y lo hemos pasado al formato online. Van a ser 4 encuentros, 2 en mayo y 2 en junio. Y si quieren la información, nos escriben a
dani.contacto.pnl@gmail.com. Las fechas ya están publicadas en el Facebook de Daniel y en el mío, hay un postercito, y escríbanos, ¿es el mismo que vas a dar en Santa Fe? No, no vamos a dar esto. No es lo mismo que... Ah, lo de PNL Santa Fe, 9 y 10 de mayo. No, no es lo mismo, es otra cosa. Todo está, o sea, es la misma, la misma idea, sin embargo el curso es otro. Todo está íntimamente relacionado con el universo, con la naturaleza, en el chamanismo, como que hay una relación más profunda con la naturaleza, dice Beatriz. Y Sonia, siempre es una satisfacción escucharlos, muy lindo. Seba, muchas gracias. Muy lindos mensajes. Sí, el 9 y 10 de mayo con PNL Santa Fe, ahí tendrían que contactar a Juan Colombini. Voy a hacer, y Daniel va a estar también, el modelado de sabidurías ancestrales, o el modelado de sabidurías, y entre ellas ancestrales, y va a haber un módulo de PNL y chamanismo, modelado chamánico. Sin embargo, el curso de PNL modelado chamánico son 4 viernes, 2 horas, 2 horas, 2 horas y 2 horas, 2 en mayo y 2 en junio, y si quieren la información escríbanos y les pasamos, porque estamos en plena inscripción. Bueno, amo más la PNL con seres como ustedes siendo contemporáneos. Gracias por la generosidad de su tiempo y compartirnos sus aprendizajes, dice Vivi. Muchísimas gracias a todos por estar acá. ¿Música, Dani? Sí. ¿Sí? Escuchamos a Mirabai Selva. Mientras respiramos, con ojos abiertos o cerrados. Un poco más bajito. ¿Así?
lo que me separa de ti. Sin pensar, solo estando aquí. Muchas Para gracias. los que les gustó, allí está, Instante Eterno, Mirabais se va, seguro lo encuentran. Podrías postearlo capaz en tu Facebook, ¿no? Sí, sí, lo subo. Sí, Es así bellísimo, bellísimo. lo tienen también allí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encanta hablar de esta aventura, así que maravilloso que nos hayan acompañado. Tenemos mascotas saludadoras. ¡Ay, es igual a mi gata! De Magalín. No la dejamos entrar. Ah, pero la tuya tiene las patitas blancas. De mi parte, estoy. ¿Algo más, Laurita? Muchas gracias. Gracias a todos. Buenísimo. Hasta Y luego. gracias, Andrea Steven, PNL Coaching Iberoamérica.